Saludos muchachos, espero que estén muy bien. Quien les habla Jackson Loyo, su profesor de esta materia. Vamos a continuar con la segunda parte de este ejercicio, ¿ok? Acá ya en nuestro libro, ¿no? Específicamente en la parte número 2 de diseño de la vía principal interior, en la página 145, que vamos a dar continuidad acá. Lo primero que debemos realizar es el predimensionamiento, ¿ok? Básicamente el predimensionamiento de la viga como tal. Entonces, para ello tenemos varias especificaciones. Fíjense que la normativa ASTO establece en una de sus tablas, específicamente la 25263-1. Imagínense tantas tablas que tiene esta normativa, es bastante extensa. Sin embargo, este recomienda el 7% de la longitud del puente total, ¿ok? En este caso, para este tipo de puente, vigas y losas, ¿ok? Como tenemos entonces los 12 metros, vamos a establecer una altura mínima de 84 metros, la cual podemos redondear a 85, ¿ok? Entonces fíjense acá cómo tenemos el detalle de una sola viga y ya habíamos establecido que era de 30 centímetros, ¿no? El diafragma lo toma el autor de cierta forma arbitrariamente, ¿no? Diría yo. También tenemos acá una especie de ensanchamiento o de cartela transversal, si se puede decir de una forma. Eh, Me parece que o es un sobreancho que va a tener la viga en su parte superior, o es un espacio vacío. Estas vigas por lo general se vacían primero y se dejan unos arranques, ¿ok? Se dejan algunas cabillas para anclar el armado de los diafragmas. Los diafragmas son esas vigas que rigidizan el tablero. Pero en este caso me parece que estos espacios aquí serían una especie de vacíos, quizá en la parte superior del libro especifiquen allí cuál es la procedencia de estos triángulos. Sin embargo, bueno, lo importante acá es la viga como tal. La viga y bueno, la disposición también del diafragma. Eh, Acá el autor toma un espacio en la parte inferior de 15 centímetros. ¿Okay? El diafragma no va completo toda la altura de la viga, sino que llega hasta casi 15 centímetros antes de terminar completamente la viga. Entonces, bueno, esa es la primera parte, redimensionado. Luego deberíamos estar eh, incorporando, calculando lo que son los momentos de flexión para la viga interior, ¿okay? Para la viga ya sea B o D, B o C, perdón, que son las dos centrales. Entonces, en ese caso tendríamos que calcular la carga muerta por elementos de concreto armado y ellas van a estar en función sencillamente por la losa, el peso de la losa, esta losa que tenemos acá arriba, el peso propio de la viga y el peso de las cartelas. Fíjense que bueno, ya nos responde la pregunta que teníamos hace rato. Las cartelas, o sea, vienen siendo una especie de cartela, un ensanchamiento de concreto armado para aportar un poco más de resistencia cortante, diría yo. Y también, en cierto grado se aumenta la resistencia a flexión en cuanto a la losa como tal. En ese caso, fíjense que se calcula, ¿okay? Debido a una sola viga, calcula entonces los 65 centímetros. ¿Okay? Fíjense que estos 85 son desde la parte superior de la losa hasta la parte inferior de la viga. Entonces, si consideramos nada más que la losa, los 20 centímetros, deberíamos multiplicarlo por el ancho tributario, que a la cual está siendo asignada una de las vigas interiores. ¿Okay? Recuerden bien esto, las vigas interiores. Nosotros, acá como nosotros estamos en Venezuela, debemos considerar acá los 2500. Recuerden bien eso.
igualmente en esta parte, igualmente en esta parte. Para la viga, entonces va a ser 0,65 por el ancho multiplicado por el peso específico del concreto. Para las cartelas, fíjense que básicamente se estima el área, ¿no? El área transversal de este triángulo más este otro triángulo de acá, y se estima el peso de las cartelas, involucrando también el peso de las cartelas. Entonces, como es todo esto, es un sistema, una viga simplemente apoyada, se calcula por la siguiente ecuación que tenemos acá, W por L cuadrado entre 8. Ok, tenemos entonces el momento que genera la carga muerta de concreto armado. Tenemos también las cargas puntuales. Fíjense que el autor coloca acá, colocando 3 diafragmas a lo largo de toda la viga en dos apoyos, dos en los apoyos y uno en el centro de la luz. ¿Okay? Si nosotros vamos a hacer acá, tendríamos esta viga aproximadamente, tendríamos un apoyo acá y tendríamos el otro apoyo acá. Acá, bueno, tendríamos unos circulitos, o sencillamente tendríamos acá esta parte así. Los diafragmas, tal como lo define él, va uno acá, viga diafragma, aquí iría otra viga diafragma y acá iría otra viga diafragma. Entonces el peso de esta viga diafragma iría uno aquí y otro acá. Acá el que va a generar flexión es este señor de acá, esta P, que en este caso él lo define como 540 kilogramos. Entonces el momento que genera esta carga viene siendo P por L entre 4. Recordemos que L son 12 metros. ¿Okay? Entonces la suma de estos dos momentos, fíjense que es casi que imperceptible, es bastante pequeño. Sin embargo, se debe considerar, y fíjense ahora que suman esos dos momentos. ¿Okay? Se suman esos dos momentos y luego se pasa a calcular la carga, sí, básicamente la carga por superficie de rodadura, por la carpeta asfáltica, que son 5 centímetros. Debemos considerar el peso específico del asfalto acá en Venezuela y se debe multiplicar por el ancho tributario. ¿Okay? En ese sentido debemos entonces calcular para una viga simplemente apoyada, W por L cuadrado entre 8, para obtener el correspondiente momento. Más acá vamos a ver el momento que genera la carga viva, el efecto por carga dinámica, ¿okay? Haciendo el análisis para el vehículo HL93 o HS20, ¿okay? Cualquiera de los dos, son análogos, los dos son similares, por no decir son equivalentes, son los mismos básicamente. Y entonces tendríamos este valor de acá. Obviamente ya nosotros conocemos el teorema de Barre, ¿okay? En el cual no hace falta ni que lo mencione acá. Ya todos conocemos el teorema de Barre, el cual, bueno, debemos evaluar, colocar acá para una viga de 12 metros, básicamente el estudio del camión HS20, donde vamos a tener aquí una carga, vamos a tener otra carga acá y vamos a tener otra carga acá. Entonces para este estudio, que vamos a hacer el estudio, entonces acá deberíamos tener aproximadamente 4.27, 4.27 acá y los valores correspondientes de las cargas. ¿Okay? 14 toneladas y pico acá, 14 toneladas y pico acá me parece que son 3.000 kilogramos aproximadamente, si recuerdo bien. Entonces para ese sistema nosotros debemos calcular cuál es el momento máximo. También, desde luego, para lo que es el carril de diseño y chequear lo que es el tándem. Entonces, llegando a este resultado, debemos
continuar acá. Y otro de los pasos que es importante y que es diferente al cálculo de los otros puentes losa, es que se debe utilizar un factor G, que viene siendo un porcentaje de momento que se distribuye específicamente en la viga que vamos a analizar. Entonces este factor G viene dado por una ecuación que lo define la misma normativa. En este caso tenemos acá que es una distancia S. Estamos hablando de una variable S, que en realidad es S', ya que lo consideran como 1.2. Vamos a irnos hacia la parte de arriba. En este ejercicio vamos a ver acá la sección transversal al comienzo. Es S', ¿ok? Entonces en esas ecuaciones que nosotros tenemos allí para calcular G, y de allí en adelante, siempre que se vea una S, va a ser S' básicamente. Y es otra de las consideraciones que puedo tomar y que puedo mencionarles acerca de el desarrollo de estos ejercicios acá en el libro, y son como unas, por decirlo de alguna forma, algunas discontinuidades. Entonces este S viene siendo S', ¿ok? Es decir, la distancia entre ejes de viga, es decir, la distancia que hay desde aquí, desde el centro de esta viga hasta la otra y hacia la otra de la izquierda y la derecha, simultáneamente. L, si viene siendo la longitud, los 12 metros. KG, ya lo vamos a calcular. L, igualmente es la longitud. TS es el espesor de la losa. Entonces vamos a definir entonces cómo vamos a calcular KG entre L por TS al cubo elevado todo a la 0.1. Y fíjense que acá lo que se requiere primero es un valor de N, ¿okay? Pero esta vez N va a ser la relación entre el módulo de elasticidad del material de la viga, en este caso es concreto, dividido entre el módulo de elasticidad del material del tablero, básicamente de la parte superior del tablero, que corresponde en este caso a la losa. Para ambos casos de concreto, entonces vamos a tener la misma consideración en el caso de que tenemos un FC', ok, estamos hablando de un FC' de 280 para ambos, ok, para ambos materiales. Entonces el módulo de elasticidad es el mismo y N es igual a 1. En el caso de que tengamos, por ejemplo, acá un perfil I, okay, que no va a ser el caso del parcial desde luego, pero en el caso de que tengamos acá un perfil ya sea construido específicamente para este puente o de algún fabricante, pero sea de acero, perdón, tendríamos que entonces considerar acá el módulo de elasticidad del acero y acá el módulo de elasticidad del concreto en cuestión. Como en este caso ambos son de concreto del mismo FC', tenemos que es el mismo, ¿no? Entonces podemos dejarlo como 1. En cuanto a la viga, fíjense que tenemos que definir, entonces, para calcular el valor de KG, tenemos que calcular la inercia de la viga, pero la inercia básicamente de esta parte de acá. Vamos a borrar. Básicamente la inercia del rectángulo, este rectángulo que tenemos acá, que viene dado por esta ecuación B por H al cubo entre 12. Básicamente esa es la inercia. Tenemos que estimar también el área de la viga, que es el área simple de la viga, y también una distancia eje. La distancia eje viene dada por esta distancia que tenemos acá. Fíjense, desde el centro de la losa, ¿okay? Desde el centro de la losa hasta el centro de la viga. Básicamente esa es la distancia eje, que en este caso es 0.425. Entonces, teniendo todos esos datos, podemos fácilmente calcular KG con esta ecuación que tenemos acá. ¿Okay? Evaluando para esta ecuación, desde luego vamos a tener
el resultado ya y podemos calcular entonces este término que tenemos acá, que está elevado a la 0.1. Cuidado con eso. Y cuidado también, desde luego, con las unidades. Entonces, con ese valor, ¿ok? Con este valor de este término podemos evaluar el factor G para un carril cargado, ¿ok? Este valor que tenemos acá es el valor de G para un carril cargado y vamos a calcularlo desde luego y anotarlo porque más adelante lo vamos a usar. En el caso de dos carriles cargados, tenemos que cambia la ecuación ligeramente, ¿okay? En cuanto a alguno de su constante. Y acá les recuerdo nuevamente que es S', ¿okay? Es decir, el 2.10. Entonces, bueno, este valor va a ser básicamente el mismo, S va a ser el mismo, L va a ser el mismo. Y bueno, fíjense también el valor, ¿no? El valor que está ingresando acá, que es en metros. Este valor que está acá en metros, este desde luego que es en metros. Y bueno, eso es lo que debemos estar pendiente en este caso. Acá nos da 0.611, que viene siendo el valor mayor y el cual es el crítico en este caso. Este valor de G debemos multiplicarlo por el momento que genera entonces la carga por camión de diseño, por tren de carga de diseño, y el que está siendo sumado también al carril de diseño. Entonces, desde luego lo calculamos tal cual como lo habíamos calculado para los puentes losa, ¿okay? Ya sea el 1.33 por el momento que genera el tren de diseño, ya sea el tándem o ya sea el camión, más el momento del carril de diseño. Y el carril de diseño, desde luego, tiene que estar evaluado para el más desfavorable, ya sea el tándem de diseño o el camión de diseño. Entonces, básicamente tal cual como lo hacíamos para los puentes losa. El análisis básicamente es el mismo. Sin embargo, acá lo que vamos a adicionar es el factor G, que se considera entonces cuando estamos hablando de puentes viga losa. ¿Okay? Entonces, si continuamos más hacia adelante, vamos a tener una parte donde tenemos que colocar una tabla resumen. ¿Okay? Fíjense que acá tenemos según cada una de las cargas, elemento de concreto armado, carpeta asfáltica y carga viva, cada uno de los estados límites que está involucrado. Fíjense que en este caso tenemos tres: estado límite de resistencia, estado límite de servicio y estado límite de fatiga. Pues estado límite de fatiga, este es nuevo, nuevo para ustedes. Vamos a considerar entonces acá un valor de 0 para la carga por carpeta asfáltica también, y la fatiga se va a evaluar únicamente que para la carga viva, en este caso, que es la que tiene cierto dinamismo, ¿okay? Esa es la que va a generar fatiga. La fatiga básicamente se da cuando tenemos una carga repetitiva. Imagínense ustedes, un ejemplo claro, mejor dicho, un ejemplo claro es cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un trozo de alambre dulce, de ese con que amarran las cabillas, por ejemplo, y le hacemos o le aplicamos fuerzas hacia un lado y luego le aplicamos fuerzas hacia el otro lado. Acá, básicamente, este dinamismo que se genera acá, esta fuerza hacia un lado y hacia otro, va a generar que se fatigue este alambre acá en el centro. De hecho, se calienta y va a llegar un momento en que se va a romper. Entonces, ese es un ejemplo claro de la fatiga. Entonces, en este caso, vamos a evaluarla también. Acá tenemos un inciso, acá tenemos cuando el momento por carga vehicular no ocurre en el centro de la luz, como en el caso de los otros momentos, tomaremos el valor
tomaremos tal valor de modo conservador. Este es en el caso de este que tenemos acá. Ya sabemos que el momento que se genera a partir de las cargas vivas no se ubica exactamente en el centro, sin embargo se está ubicado bastante, bastante cercano a la mitad. Entonces, para tomar de forma conservadora un valor crítico, se asume este valor, ¿no? Este valor que genera la carga viva. Ok, acá tenemos cada una de las combinaciones de carga que vamos a usar. N, en este caso es 1, ¿okay? Para todos los casos. Y bueno, fíjense, 1.25, 1.50, 1.75, la combinación que ya conocíamos. Sin embargo, la nueva viene siendo esta, 1.5 por la carga viva. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora calculando, mejor dicho, el acero principal de nuestra viga. Este es el acero que va a ir por debajo, ya que esta es una flexión positiva. ¿Ok? Entonces, aplicando la correspondiente mayoración de carga, vamos a tener este determinado momento. Acá el autor nos indica, siguiendo el procedimiento del apéndice 3b, determinamos si la viga trabaja como T o como una viga rectangular, ¿ok? Eso dependiendo dónde esté ubicado el eje neutro. Si el eje neutro está ubicado dentro del patín, es decir, dentro de la losa, esta viga se va a comportar como una viga rectangular. En el caso de que esta C, este eje que tenemos acá, esté ubicado más abajo del ancho o del espesor, mejor dicho, del patín, entonces esto se comporta como una viga T. Entonces, para esto que vamos a nosotros a estimar la profundidad del eje neutro. Básicamente, si C es mayor que T, entonces se considera como trabaja como una viga T. De lo contrario, es una viga rectangular o se comporta como una viga rectangular. En este caso tenemos como B el ancho tributario, ¿okay? El ancho de la viga T completa. Entonces, como premisa, como hipótesis, suponemos C igual a T igual a 20 centímetros y A se puede estimar como el 85% de C. ¿Okay? En este caso tenemos 17 centímetros. Y para D, fíjense algo bastante importante acá, para D, el autor acá lo indica, lo sugiere como el 85% de H total. Entonces tendríamos que una distancia Z, que viene siendo desde la parte de abajo hasta el centroide de todo este acero que vamos a colocar, puede ser H menos D. Y ya más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto, porque lo debemos utilizar y debemos estar bastante conscientes de la ubicación de Z para posteriores cálculos. Entonces, teniendo todo esto en consideración, vamos a establecer el acero principal como 62.09 centímetros cuadrados. Con esta cantidad de acero debemos calcular la cuantía geométrica o ρ, ¿okay? Que está definida por el valor de AS entre el área efectiva, básicamente, B por D. Entonces, acá con este valor debemos entonces calcular realmente dónde está ubicado C para esta cantidad de acero. Ok, esta ecuación está en función de ρ, de Fy, de D y de Fc'. Fíjense acá que evaluando tenemos 6.16 centímetros, que es menor a 20 centímetros, por lo que este resultado sugiere que se comporta como una viga rectangular. Entonces, en función a esto, nosotros debemos estimar realmente cuánto es la cantidad de acero, ya que estamos verificando que se diseña como una viga rectangular como tal. Entonces planteamos la ecuación de AS, una AS ya más convincente, más real, o más apegado a la realidad, por decirlo de alguna forma. Y planteamos también el valor
de A. Tenemos dos ecuaciones con una sola incógnita y ahora debemos despejar, ¿no? Despejamos para cada una de ellas un sistema de ecuaciones lineal y vamos a obtener que AS es 56.63 y A 4.76. Acá volvemos, el autor vuelve a hacer la misma verificación de phi. En este caso le da mayor que 0.9, lo deja como lo tenía supuesto. Y fíjense ahora que él pasa a distribuir esta cantidad de acero. ¿Okay? En este caso, fíjense que le da 56 y él decide colocar 12 cabillas de 1 pulgada. ¿Okay? Que con esta distribución vamos a tener un acero real. ¿Cuál es la diferencia entre este acero de acá y este acero de acá? Que básicamente este es un acero teórico. Y en este caso tenemos un acero real. ¿Ok? Entonces, real porque estamos asignando una cantidad real de cabillas, básicamente, en términos coloquiales. Entonces, yo recomendaría que colocaran acá, por ejemplo, un asterisco a uno de los dos, o colocar abajo el pequeñito teórico, a ese real, etcétera, para diferenciar. Y acá lo que les comentaba acerca de Z, ¿ok? Recuerdan que Z lo habían definido, o mejor dicho, lo tenemos definido como H menos D. Entonces, para nosotros saber cómo vamos a distribuir esa cantidad de acero, debemos hacerla respetando Z. Z es la distancia que hay desde la parte inferior de la viga hasta el centro representativo de toda esta distribución de acero. En este caso nosotros teníamos acá que Z es igual a H menos D. ¿Ok? H menos D. Eso equivaldría en este caso nuevamente hacia arriba. Vamos a verificar acá. Muy arriba. En el cálculo de D, vamos a ver por aquí. Sí, me fui muy arriba aquí. Tendríamos que sería H. Vamos a buscar acá la calculadora rápidamente. Para que lo vean con más claridad. Tendríamos que sería H, los 85 centímetros, menos, en este caso, 72. Tenemos los 13 centímetros, medidos desde la parte inferior hasta el centro de la repartición. Entonces, en ese caso, lo que yo recomendaría para saber cómo vamos a distribuir todo este señor de acá, sería, voy a hacer acá una especie de sección transversal. Aquí tendríamos la sección de concreto y vamos a igual con otro color lo que sería el estribo. ¿Okay? Este señor que tenemos acá se vendría siendo el estribo. En este caso, no tendríamos, lo que yo recomendaría que deberíamos definir primero es esa distancia H, esa distancia Z, perdón. ¿Okay? Ubicaríamos primero un punto imaginario representado por esa Z, desde luego colocado acá a B medio. Que entonces acá tenemos los 13 centímetros. ¿Okay? Y entonces a partir de aquí yo comenzaría a distribuir esas 12 cabillas que este señor indica acá. Y no las colocaría, por ejemplo, así de canto, de lado, sino que las colocaría así. Debido a que el concreto, cuando nosotros vamos a vertirlo para realizar básicamente el colado del concreto, viene en esta dirección. Entonces si lo colocamos así,
No sé ustedes, pero a mí me generaría un poco de ruido, ya que se interpondría mayor superficie de acá e impediría de cierta forma, claro, no es un hecho, pero lo que quiero decirles es que fluiría mejor el concreto en esta posición. Entonces, en ese sentido, yo colocaría, desde luego, acá en la parte inferior, dos cabillas y dos cabillas, tendría 6. Y colocados acá, aquí tendríamos, vamos a ver, aquí si tenemos 1 pulgada, a ver, tenemos 1 pulgada de diámetro, entonces tendríamos acá básicamente 2 pulgadas. Dos pulgadas acá. Entonces, esta distancia que tendríamos de aquí hasta acá, aquí tendríamos básicamente 2 pulgadas también. Ok, básicamente tendríamos 5 centímetros de acá, 5 centímetros de acá. Este estribo casi siempre son de media pulgada o de 5 octavos. Ok, entonces tendríamos 5 centímetros más 5 centímetros más 1.27. Ok, sería la distancia desde aquí hasta aquí. Esto nos daría como resultado, colocar acá 11.27. ¿Okay? Entonces, haciendo esta consideración, tenemos que estos 11.27 están colocados exactamente desde aquí hasta acá. ¿Okay? Acá donde tenemos esos 11.27. Si lo restamos, ¿okay? Si restamos esa distancia con estos 13 centímetros, vamos a tener un valor de 1.78. Vamos a verificar. 1.73, perdón. Tendríamos el 1.73 de espacio libre, ¿ok? Desde el borde superior de una de las cabillas hasta exactamente donde queremos el nivel de Z. Entonces, si este valor de acá lo duplicamos, ¿ok? Lo duplicamos, por qué decirlo, lo agregamos nuevamente, 1.73. Y entonces a partir de allí colocamos nosotros nuestro siguiente línea de cabilla. Tendríamos entonces que estaríamos haciéndolo, ¿no? de forma simétrica a este punto de acá, hasta el punto de Z, a la profundidad de Z. Entonces, con esa consideración estaríamos respetando esa Z que habíamos estimado en aquella ocasión, al principio de estas partes. Sin embargo, el autor, en este caso, hace lo siguiente, ¿no? Fíjense que él distribuye, o sí, coloca básicamente esta distribución de cabilla, y entonces se asegura de que Z esté respetando los parámetros. Fíjense acá. Él coloca todo esto acá y calcula dónde está su centroide, ¿no? El centroide compuesto de todos estos elementos de acá. Es decir, de estos dos, de estas dos, de estas dos, de estas dos, de estas dos y de estas dos. ¿Cómo lo hace? Multiplica el área transversal de cada una de ellas por el brazo, es decir, por la distancia que hay desde acá abajo. Entonces, se tiene acá que básicamente la resultante, ¿okay? ¿Recuerdan cómo ubicamos la resultante para calcular nosotros el teorema de Barre? Bueno, prácticamente es lo mismo que indica el autor, pero respecto a este eje, ¿okay? Respecto a este eje de acá abajo.
Entonces él coloca 12 cabillas por A. A vendría siendo el área transversal de cada una de ellas por Z. ¿Ok? Es igual a que yo diga que es la suma de cada uno de ellos individualmente, ¿no? Es decir, 4A por 3.5 pulgadas. 3.5 pulgadas vendría siendo este de acá. Entonces este 4 de acá vendría siendo por estas dos y estas dos, que tienen una distancia, ambas, o sea, ambas tienen una distancia de 3.5 pulgadas hasta abajo, más 4 veces el área de todas estas cabillas, que en este caso, fíjense que tiene 7 pulgadas, es decir, estas 7 de aquí hasta aquí. ¿Okay? Se estima entonces que son estas dos y estas dos vendrían siendo estas dos de acá, más 2 veces al área. ¿Okay? En este caso se consideraría estas de acá multiplicado por 3 pulgadas, más estas vendrían siendo estas de acá, y estas de acá vendrían considerándose en este término, ¿okay? Multiplicándose por 6.5. Todo esto para calcular dónde está el centroide de toda esta figura compuesta, ¿okay? Y fíjense que en este caso le da 12.91, ¿okay? Despejando desde luego para Z. Entonces, bueno, fíjense que ya acá lo hace al revés a como yo lo sugiero. Yo lo sugiero que se realice primero Z es igual a H menos D. ¿Ok? Y en función a esto ubicar la distribución. Me parece a mí más fácil. Sin embargo, ustedes pueden tener la consideración que consideren pertinente. En mi caso, lo haría distinto. Muy bien, siguiendo acá, fíjense, bueno, ya estamos respetando esa distancia Z y esa distancia D, ¿okay? En nuestro diseño. Y ahora debemos continuar con la siguiente verificación. El acero máximo elimina, no se tiene un límite, ¿okay? De acero máximo. En el acero mínimo tenemos que la cantidad de acero proporcionada debe ser capaz de resistir el menor valor entre MCR y 1.33 MU. ¿Okay? MCR, fíjense cómo lo calculan acá. Lo calculan en función de S, esta S, el módulo de sección elástico de la figura, que en este caso particular, o el autor sugiere calcularlo con S', ¿ok? Con S' como B, como ancho de la sección, en la sección en cuestión. Entonces lo multiplican por la altura, en este caso la altura total, 85 centímetros, para obtener entonces el módulo elástico de la sección. Entonces, en función de FR, que viene siendo prácticamente la misma que habíamos considerado para las losas, se calcula entonces MCR. Entonces, en la parte B, mayoran 33%, MU, okay, recuerden el MU a flexión, este que tenemos más arriba, vamos a verificar acá, este 149, okay, ese 149, es decir, el momento a flexión, momento de diseño a flexión, lo mayoran 33% y luego lo compara. ¿Okay? Entonces, en función a este valor, ya que se debe comparar es con el menor, se debe calcular cuánto soporta realmente esta cantidad de acero que se está asignando acá, para verificar entonces si es mayor. Fíjense que en este caso la cantidad de acero calculada resiste 149.04 toneladas metro, que obviamente es mayor que esto, 93. En el caso de que se quiera calcular el momento resistente para los 61.2 centímetros cuadrados, obviamente va a dar un momento mucho mayor y va a ser desde luego mayor que este. Entonces, teniendo esta verificación, podemos usar ampliamente las 12 pulgadas
o las 12 cabillas de 1 pulgada, mejor dicho. Continuando más acá, tenemos armadura de contracción de temperatura. En el alma, fíjense cómo se establece acá, en el alma de la viga T, en las caras laterales se colocará acero de temperatura. Ok, ya que tenemos, vamos a subir un poco más acá. Tenemos acá aproximadamente 45 centímetros libre, sin ningún tipo de reforzamiento, entonces ese tipo de cuestiones debemos evitarlas. Para nosotros evitarla y nosotros soportar, o mejor dicho, diseñar una sección que soporte en buena forma